Doctor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hay chicos en sala de espera, no sé si usted podría aceptarles. Estoy poniendo, espérate un ratito, un minuto. Algo hecho mal. Entonces, a ver. Aquí pongo admitir todo. Ya. A ver, quiero compartir esto de aquí. Esto, compartir. Ok. Ya, entonces ahora, ¿por qué me sale? Quiero ampliar la pantalla. Ahí viene el libro. ¿Por qué no puedo abrir la pantalla bien? Ya, ahí, ya. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, doctores, vamos a continuar con nuestras clases, aunque, bueno, ustedes están en sus casas o un sitio donde puedan escucharme y observar las diapositivas. Pero acá yo soy parte de un hospital y estamos bastante preocupados porque nuestro hospital ya tiene ingresado pacientes, ya está terapia con pacientes, terapia intensiva. Hay, diríamos, esa es la información real de un hospital donde yo laboro, que es el Hospital Bernaza. Y se van a tomar ciertas medidas, ya no se van a poder programar las cirugías que estaban electivas. Entonces, esta bendita pandemia está molestándonos otra vez. Esperamos que sea algo transitorio para poder continuar con una vida normal, una vida hospitalaria. Esperamos pues que eh, sea un breve tiempo otra vez la pausa que vamos a tener. Hoy día vamos a hablar sobre tumores renales o masas renales. Habíamos hablado ya un momento de la uropatía obstructiva. Los tumores pueden causar una obstrucción en la vía urinaria y los tumores renales se presentan cada vez con más frecuencia en nuestra comunidad. Hace unos 20 años, los tumores renales se presentaban al año, yo hablo específicamente de las estadísticas reales, verdaderas, del hospital donde yo laboro. Entonces, hace unos 20 años, los tumores rodeaban de 8 a 10, 12 anuales. En la actualidad, los tumores renales, hemos tenido años que se han presentado 40, 45 tumores en un año. Es un dato estadísticamente alto porque se minimiza o se desconoce que pueda un riñón presentar cáncer. En la literatura que tenemos, libros ante hace 40 años, se decía que los tumores renales se presentaban en hombres o mujeres adultos después de los 60, 70 años. Es verdad, así eran los pacientes de presentación hace años. Pero en la actualidad también tenemos aparición de las masas renales
cáncer renal en adultos jóvenes de 40, 45 años, que es poco frecuente, pero ya hay. Ahora, como he dicho también, los tumores o el cáncer de la vía urinaria en el 95 o más por ciento aparece y empieza a crecer, a desarrollarse silenciosamente. Es lógico entender esto porque también sabemos que la mayoría de la comunidad o del mundo del ser humano tiene 2 riñones. Entonces, si aparece un tumor en un riñón, dependiendo en el sitio de aparición, dependiendo de la agresividad del tumor, él podrá en algún momento avisar o se podrá manifestar severamente cuando ya la situación es crítica. Entonces, el tumor renal ahora también se presenta en décadas más jóvenes, 50, 60, 70 años. En una época eran más frecuentes en los varones. Ahora también se presentan en las damas, aunque sigue siendo mayor la presentación en el hombre. La incidencia es mayor en los países industrializados. Una de las teorías es que el asunto químico, ¿no? Ahora la fuerte teoría está relacionado también con el asunto químico, está relacionado con las obstrucciones, especialmente cuando es el cáncer de vía urinaria, no del parénquima. Entonces, acá tenemos una alta incidencia de presentación y lo ideal sería que el tumor o que el cáncer se manifieste tempranamente, pero dependiendo en dónde surge, en qué situación del riñón surge, va a dar va a llamar la atención al paciente. Aquí he puesto, ahora tengo que cambiar también darme tiempo para cambiar esta diapositiva, porque escrito es generalmente unilateral. Pero ya las cosas han cambiado. Y hoy día decidí empezar a hablar de cáncer porque hay un paciente que tiene un tumor renal, ya le voy a describir el caso, que va a ser operado pronto, y hay otro paciente que tiene bilateral. La aparición bilateral ha surgido desde hace unos 10, 12 años, ha surgido en América la aparición sincrónica, es decir, sincrónicamente el uno y el otro lado. Se está investigando la razón, todavía no sé, los estudios no se no aclaran la situación de por qué se presenta en los 2 riñones. Y ya hablando de la especialidad, ahora hay en el 2017, se formó una agrupación entre Brasil, Chile, Argentina y Uruguay para reportar los casos sincrónicos o bilateral, porque, repito, comenzaron a presentarse trabajos unos 2 años atrás, 3 años atrás, en los congresos, que 2 casos de pacientes con tumor renal bilateral, en otro país también. Entonces, ahora ya se ha formado una agrupación de estudio para ir sumando los casos. Nosotros no nos hemos adherido a esta célula de investigación, pero aquí sí estamos teniendo casos así. Hemos tenido, ya vamos
dos, tres, hay como casos, 5 casos que han sido sincrónicos, ¿no? Y como habitualmente no se detecta en estadios iniciales, a veces no logramos rescatar al paciente. Entonces también están los factores ambientales como el tabaco, el plomo y todo lo que es químico, ¿no? Que influye para el desarrollo, alteración de la célula, de los túbulos renales. A ver, el cáncer más frecuente en nuestro medio y en el mundo es el cáncer, llamamos de las células claras, carcinoma de las células claras. Esto de las clasificaciones oncológicas, como información, esto viene, es un proceso de las interpretaciones histopatológicas desde hace más de 100 años, desde que se descubrió el microscopio, se hizo el microscopio, a la actualidad ha habido una serie de cambios y más precisiones en su estudio, porque el poder observar de una manera más precisa con el apoyo del microscopio electrónico, se ha podido aclarar muchas incógnitas, se ha despejado muchas dudas en el respecto en especialidad de patología. Ay, perdón. Entonces, deben recordar que hay una característica del tumor. El tumor tiene un desarrollo característico que es la angiogénesis. Como el término lo dice, vasogénesis. Aquí en este dibujito que no puede ser mejor explicado, se ve un vaso pequeño arriba y abajo se ve que ese vaso, esa arteria, se ha ramificado. Entonces, el tumor, las células tumorales del riñón necesitan nutrición y se multiplican al inicio poco a poco, pero conforme va avanzando el tumor, la masa necesita nutrición, necesita vida, sangre. Entonces, los vasos tienen que desarrollarse para nutrir la masa. La masa es el término que se usa a una alteración parenquimatosa, una estructura. Ese es el término masa. Entonces, esta angiogénesis que se la viene estudiando, actualmente existe, ya han salido en laboratorio unas sustancias que tratan de inhibir o reducir la angiogénesis para de esa manera evitar que el tumor siga creciendo. De esa manera intentan unos trabajos en reducir el volumen para poder ser abordado y extraído. Hace muchos años en un congreso, un urólogo, oncólogo que era apasionado por el cáncer de riñón, en el sentido que se dedicó muchísimo, presentó en un congreso una diapositiva donde estaba, ustedes son gente joven, capaz tienen guardadas las películas de Alien. Entonces, en una de las películas del cuerpo de una dama, por el tórax o por el abdomen sale el monstruo. Esa fue la primera diapositiva tomada de las imágenes del cine para comparar a que el tumor renal es un monstruo que está dentro de una persona cuando aparece. Y es verdad, esa es la conducta, es muy agresivo, es malo y no da molestias, repito, sino dependiendo dónde surge. Y recordando que tenemos todo el sistema urinario es retroperitoneal. Atrás, ahí en ese departamento, en esas habitaciones de ambos lados, está surgiendo, a veces surge un tumor.
y dependiendo de su situación va a manifestar las molestias. Pero una cosa sí deben recordar que no ha cambiado para nada, que está vigente, doctores, es ciertas manifestaciones que el organismo manifiesta o señala cuando existe, por ejemplo, un tumor. Hace años, 40 años, 50 años, el cáncer renal era el dolor de cabeza de los internistas, es decir, lo que hacía medicina interna, el cáncer renal les daba dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hemos dicho que depende de la ubicación, la agresividad de la célula tumoral va a dar síntomas o va a dar avisos en el cuerpo. Entonces, cuando usted tenga tiempo, por ahí algún momentito, ahora que capaz también está algo asustado los doctores porque se está alborotando mucho esta bendita enfermedad del COVID. Busquen un libro, un capítulo que dice ahí, fiebre de origen desconocido. Entonces hay fiebre de origen desconocido. Y ahí en ese listado va a decir cáncer renal. Así a veces se manifiesta el cáncer. El paciente sabe tener fiebre y ahora dirá, es el COVID. Puede decir que es el catarro, que ya vienen las lluvias y que por eso la persona está resfriada y si está resfriada le da fiebre. Y también en nuestra comunidad, si tiene fiebre, se automedica lo que venden hasta en los chicleros, ¿no? Paracetamol. Entonces se fría el cuadro y sigue viviendo, sigue tranquilo. Pero a veces entra en ese grupo de pacientes con fiebre de origen desconocido. Esa es una. Otra, a veces muchas veces el paciente viene a la consulta porque viene con la familia, con la esposa, o el esposo trae a la señora, bueno, viene con el acompañante y dice, no, le dice, quiero que hagan un chequeo porque él ha bajado de peso. Entonces dice, no, es que, por ejemplo, ahora, no, dice, sí, que ahora nos vimos una reunión familiar y ¿qué le pasa a fulano que ha bajado de peso? No, pues yo estoy bien, yo hago mi vida normal, yo todo, sí, el señor se desarrolla todo, pero ha bajado de peso, no sabía por qué. Entonces, el tumor renal, así como la tuberculosis, trastornos endocrinos, pueden causar una baja de peso. En una época, en los libros viejos de la clínica, en esa época que no teníamos el apoyo del laboratorio, que no había tomografía, que no había ecografía, muchas enfermedades estaban agrupadas en llamadas enfermedades consuntivas. Significa que consume a la persona, baja de peso, hay disproteinemia. Entonces, el cáncer de riñón entra en ese grupo. Algún paciente puede bajar de peso, pero él se siente todo bien, y pregunta por qué. A veces dentro del propio núcleo familiar no se percibe esa situación, pero persona extraña que se ve a los 6 meses o al año, por Navidad, por Año Nuevo, una festividad, alguna actividad social, dice, ¿qué le pasa? Fulano que ha bajado de peso, que tiene, está enfermo. Entonces, ahí, en ese tipo de, de observaciones, puede estar incluido. No quiere decir que a todo que se baja de peso tiene un cáncer de riñón. Simplemente es una de las manifestaciones de la afección, cómo afecta al organismo de una persona cuando tiene un tumor renal. Entonces, puede ser asintomático y no se va a palpar nada. Puede haber alguna vez un dolor y puede haber hematuria y masa palpable. Puede haber alguna afectación en los vasos y puede presentar un varicocele, especialmente en el lado derecho. Y tiene los síndromes que se llaman paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos.
el tumor del internista, así está en la literatura. Puede haber fiebre, pérdida de peso, tos, disnea, y puede tener un paciente, puede depositar por la policitemia, hipercalcemia. Alguna vez he vendido, bueno, ahora no tenemos internos de nuestra facultad de medicina de la Universidad de Guayaquil, pero hace poco día hay un interno que rotaron por aquí de otra universidad. Y bueno, un día, no sé qué, vino y me preguntó unos términos de urología. Y yo le digo, vea doctor, está perfecto y yo lo vamos a informar. Vamos, le digo, aquí, vea, usted apunte estos términos, porque él estaba en clínica y he escuchado y no sabía que, lógico, que cuando tú estás siendo internado, si no hay suficiente confianza con el personal médico que está allí, porque usted es un interno que entra ahí, ya pocos docentes acá, entonces se inquietó y lo felicité porque inquietó y había apuntado todos los términos. Vea, lo más práctico, doctor, vamos al diccionario médico. Y hace muchos años yo había sugerido eso, ya como no son presenciales, no podemos dialogar mucho con los futuros médicos, yo siempre digo, usted debe tener un diccionario médico completo en su casa. Ahora, usted me dirá, yo voy por internet, entonces hágalo por internet, por Google, lo que sea. Entonces, cuando usted escuche un término que desconoce, aumente su conocimiento con nuevos términos. Entonces, si usted dice policitemia, ahí dice policitemia, vamos a ver los detalles de la policitemia. Entonces, usted sabe, ya ubica ese término, ya sabe qué es lo que pasa en esencia cuando qué es la policitemia. Y usted ha aumentado su conocimiento y tiene un vocabulario más y puede hablar el mismo lenguaje que el que están hablando. Estamos hablando de que un joven que está siendo internado. Pero aprovecho esto porque yo siempre le sugiero, usted tiene que tener un buen diccionario médico y tiene que tener un buen diccionario de la lengua española. Bueno, ustedes ya no les han enseñado eso, no los han castigado, ya nunca le dieron caligrafía ni ortografía, pero porque eso es una pena, pero hay que... Ya mismo está listo, porque ya mismo habla. Yo dije que esperar. Ah, ya. Ajá, la que para mañana. Ya mismo yo le... Sí, sí. Ya mismo converso, un momento. Bueno, entonces es importante, ¿no? Bueno, una sana sugerencia, porque usted enriquece su vocabulario de su idioma, de su lengua natal, y también enriquece, si es médico, el conocimiento de ciertos términos que cuando usted empiece, si labora en un hospital, en un sitio, o recibe un informe, usted no sabe qué es esto, porque no podemos saber todo. Tenemos que ir aprendiendo en la vivencia cotidiana de nuestra profesión, ¿no? Ok, entonces, bueno, esto es algo muy sencillo de la estadificación que puede ser, varía muchísimo. Nosotros, como he comentado, nosotros aplicamos la clasificación TNM, tumores, nódulos y metástasis. Ahora, antes de llegar a esto y apoyarnos de las imágenes, doctores, en el cáncer renal es asintomático. A veces, por cuarta vez creo, quinta vez vuelvo a decir que depende de dónde surge. Si el tumor surge en la periferia, sale como un nódulo en la periferia, comienza 1 centímetro, 2 centímetros. Si está en la corteza del riñón, afuera, está en la corteza del riñón, si en la parte, en la carne, para que ustedes me entiendan, va creciendo lentamente hacia el exterior, poquito, poquito. No va a sentir ninguna molestia. Y si crece excéntricamente, no como el dibujo aquí, excéntricamente, sí, afuera, como una joroba, sí, peor, no va a sentir nada por mucho tiempo.
porque se está alimentando y creciendo hacia afuera, en el borde externo. Por eso el riñón tiene bordes lisos, como el dibujito. Pero si el tumor crece al borde externo, va a tener menos molestia. Bueno, puede haber baja de peso, va creciendo, va creciendo. Pero si el tumor llega a crecer en la parte hacia la vía, es decir, hacia los cálices, interiormente, ahí puede haber un signo precozmente. ¿Cuál es el signo? Una hematuria. Al inicio de estas pocas charlas que hemos tenido, les he dicho que hematuria nadie tiene que tener en ningún momento. Tenemos un paciente acá. Yo le he hecho una endoscopia. Ya sabemos que tiene una masa, pero persiste el sangrado. Para corroborar y para docencia hicimos una endoscopia y ahí vemos que sale la orina del riñón derecho, donde está el tumor, orina sangre. Y yo le pregunto, le pregunté cuando le hice el examen. Caballero, ¿desde hace cuánto tiempo usted orina sangre? Dice, yo le digo siempre, dígame la verdad. Sí, doctor, más de 3 años. Más de 3 años el paciente ha comenzado a tener hematuria. Y le digo, ¿cómo? No, esa sigue como la tropical. Y el paciente siempre dice, pero a mí no me duele nada, a mí no me ha dolido nada. Ahora es que estoy mal, pero yo cuando me hice una vez ver y me dijeron, que ella tiene 70 años, dice, ha de ser la próstata, ha de ser la próstata. Él dice que un médico le dijo, ha de ser la próstata que se te ha congeniado porque ya estás de 70 años. Ahora tiene 74, ¿no? Entonces, no puede ser que si consulta a algún profesional porque el paciente dice que tiene hematuria, el profesional capaz estaba muy ocupado, capaz fue una pregunta de pasillo. Puede ser, yo trato de entender al profesional que le dijo que era la próstata quizás porque ya tiene 70 años. No, doctor. No tenemos que tener hematuria jamás. Entonces el señor tuvo hematuria y dice, pero a veces orinaba sangre, otras veces no orinaba, pero nunca me dio dolor. Así que la comunidad espera tener una molestia seria para buscar una explicación, ni siquiera la busca para solucionar el problema, sino que cuando tiene un síntoma que interrumpe su vida, va al médico. Tamaño error, pero así es nuestra comunidad. Entonces, si el tumor crece hacia la vía, es decir, cerca hacia la papila, por donde se va a formar el cáliz, ahí va a haber una hematuria indolora. Y si hay una hematuria indolora, tiene que ser investigada. Y muchas veces, si hay hematuria, significa que ya entró a la vía, significa que ya hay ruptura del epitelio de la papila y ahí sale la sangre. Lógicamente que siempre será al inicio 1 o 2 gotas, pero basta con 2 gotas para que se teña la orina, doctores. Si no alguna vez que no tenga nada que hacer, haga la prueba, porque así algún mayor hace más de 40 años me hizo hacer. Me dice, pínchate el dedo, sale una gota y pongo en un vaso de agua la gota de sangre y vas a ver cómo se tiñe. Una gota rosadita, ya estaba como la cola fresa. Entonces imagínense, ya empieza a haber un síntoma, un signo que tiene que ser investigado. Pero muchas veces como crece excéntricamente, no invade la papila, entonces el tumor no va a tener hematuria. Pero conforme avanza el crecimiento tumoral, van a ver las respuestas que hemos mencionado. Por ejemplo, fiebre de origen desconocido, puede haber dolor porque hay distensión de la cápsula por la masa, porque la sensibilidad está en la periferia del tejido, de la envoltura, de la cápsula, la grasa. Si hay infiltración, ya va a haber dolor. Si hay infiltración grasa, puede haber dolor. Ya va tomando dimensiones grandes el tumor y ya vendrá ya molestias que
en nuestra comunidad, si es un dolor que lo calma con una medicación oral, lo hace y aplaza, y aplaza, y aplaza. Y cuando viene el paciente a buscar atención o se lo detecta y el paciente está en un estadio avanzado, lógico que se va a hacer mucho, pero las cosas se ponen muy difíciles y el futuro del paciente es incierto. Ahora, por eso siempre decimos, si un paciente consulta por alguna molestia, lo más sencillo, porque no tenemos que ser siempre invasivos, y tampoco no podemos generalizar que para todas las dolencias vamos a pedir tomografía. Pero si hablamos ya específicamente de la vía urinaria, entonces, supongamos el paciente tiene 60 años, 65 años, y va donde usted porque le tiene una región lumbar, pero a mí no ha dado cólera. Siempre el paciente dirá, yo estoy bien, no tengo nada. O dice, una vez nomás orine sangre. Basta que orine una vez sangre para que usted indague alguna cosa, descarte alguna patología que puede estar desarrollándose dentro del cuerpo de esa persona. Entonces, lo más sencillo, hágale hacer una ecografía del abdomen superior, del abdomen inferior. La ecografía en buenas manos le puede dar una información de lo que está pasando en algunos de los órganos que son posibles de observarse con la ecografía. Entonces siempre son los órganos compactos. Entonces usted le hace hacer la ecografía de abdomen, le van a ver el hígado, el vaso, si es posible el páncreas, la vesícula, y le dice, los riñones van a buscar el retroperitoneum y le van a ver el contorno renal, derecho, izquierdo. Luego, si vas al abdomen inferior, estamos hablando de un hombre, le revisa vejiga llena, vejiga vacía, ahí vemos próstata, ya usted tiene un rastreo general que no lo va a hacer más pobre a un paciente, o si usted trabaja en el ministerio, pues que se lo haga hacer, no le va a costar. Es decir, lo importante que usted debe recordar que frente a un signo, un síntoma, usted debe despejar patologías que puedan estar causando la mencionada, la mencionada información o el cuerpo, como yo siempre digo, el cuerpo avisa, el cuerpo dice, aquí está pasando algo, se manifiesta. Usted ahora puede ser que en esta época, ay, me da fiebre, es que me va a dar COVID, que tengo catarro, pero no, usted tiene que buscar la causa y si hay un signo o síntoma como el que digo que es la hematuria, usted tiene que despejar con un mínimo con una ecografía. La ecografía nos va a dar una información de que es una masa sólida, una masa líquida. Y si le pedimos un ecodoppler, nos va a orientar si hay una angiogénesis detectada. Ahora, yo solamente les menciono la ecografía. Y en la ecografía usted puede, en buenas manos, usted puede orientar muchísimo si hay una masa sólida, el tamaño aproximado, la circulación, y va a buscar si hay alguna adenopatía. Pero si ya tenemos ese dato y sale positivo, entonces tiene que profundizar. Hace más de 20 años se usaba la urografía. Desde que se descubrió los rayos X en Duisburg, en Alemania, más de 100, son 110 años, la urografía con los rayos X era el método de diagnóstico. Los rayos X ayudaron a hacer buenos diagnósticos y pueden ayudar a hacer buenos diagnósticos si usted no dispone de una tomografía. Si usted quiere, si usted labora en un sitio donde hay rayos X, pues puede usted solicitar un urograma, radiografías simples, y usted tiene la información. Si no sería muy ético de que usted trae un hospital y tiene rayos X y le ordene, vaya a hacer la ambulancia, si es una tomografía a Guayaquil, si está en Yaguachi o en Daule.
Pero ahí hay rayos X, pídale una foto, una radiografía simple. Usted ya probó imágenes, ¿no? Usted es experto en imágenes, ustedes. Entonces, pero una radiografía simple, doctores, una foto acostada, me da toda la información. Rápido, con una radiografía simple yo le diagnostico si hay cálculos, si hay masa, todo lo que hay en el retroperitoneo, porque busco los músculos psoas. Y es sencilla la radiografía simple, pero no, en nuestro medio nos dejamos llevar por las tendencias, pero también hay que ver el bolsillo de la comunidad, pues no todos tienen cómo hacerse de primera una tomografía. Y si el paciente se ha demorado tanto porque no tiene como, pues empiezo por lo más sencillo, hágale una ecografía, hágale una radiografía simple, y cuando usted ya lo delega, nosotros le vamos a pedir, hágase una tomografía. Y la tomografía también va a dar, desde que surgió la tomografía, nos da detalles por los diferentes cortes que se realizan a nivel del área que se investiga. Entonces nos da un corte transversal, un corte coronal, un corte sagital, y podemos ver toda la estructura, todo el órgano afectado y todo lo que está pasando dentro de ese órgano afectado. Pero lo más sencillo, lo también más económico, una ecografía, más que nada para orientarnos. La tomografía es una orientación, la decisión la hacemos con la tomografía, lo hacemos con el contraste, con un todo, no, el diagnóstico no es, la ecografía no hace un diagnóstico aislado, se hace un todo lo que se pide, la evaluación física del paciente, ahí se toma ya una decisión y se hace un estadiaje antes de buscar la solución quirúrgica u otro esquema terapéutico. Entonces, la tomografía, como está escrito aquí, ustedes ven, en esta tomografía, pocas que pongo, ahí le pongo, ¿cómo se dice? Grandes masas para que se den cuenta cómo los tumores pueden llegar a tener un tamaño exagerado que muchas veces nosotros hay casos en que se dice inoperable. Inoperable significa que no se puede operar porque entrar a operar la vida de ese paciente está en riesgo. Entonces, aquí hay unas imágenes donde pueden ver la alteración del riñón. Por ejemplo, en este corte se ve la periferia del riñón con contraste y hay una masa, le hemos puesto una T. Eso es una masa. Oye, hay un cambio. En los tumores renales, la masa es siempre heterogénea. En la descripción de los tumores, el término homogéneo y heterogéneo se conjuga a cada minuto. Homogénea cuando es igual. Si usted ve un parénquima normal, por ejemplo, parénquima homogéneo, todo está igual, la corteza, la médula. Cuando hay un tumor o un cáncer, el término que sale a flote dice heterogéneo. Es decir, tiene diferentes densidades. Como es una masa, el término que también va a escuchar siempre en oncología es la anaplasia. Tiene usted que recordar, pues, alguna explicación que quizás le dieron en patología. Cuando es anaplasia, significa el término o el prefijo a es sin orden, sin es un desorden, anaplasia. Entonces, el parénquima normal está totalmente alterado por el crecimiento tumoral, porque se reemplaza las células tumorales. Y como he dicho, los tumores más frecuentes son los tumores de las células claras. Entonces, esta anaplasia tisular, mientras más anaplasia exista, es más agresivo el tumor. Y como hay un desorden, muchas veces en las imágenes va a haber un cambio de densidades, va a haber necrosis quística, sí que hay como un líquido.
Y sabían ustedes que en unos estudios que se han realizado se encuentran huellas de infección. Y hemos dicho que los órganos son estériles, pero ahí hay orina. Entonces, si ha habido una alteración, puede que haya tenido una infección, una pielonefritis. Entonces, también usted se ha de saber, si no les doy el dato, a ver, con el estudio histopatológico, el patólogo ya sabe que cuando ha habido una infección, la infección o las bacterias dejan huellas, provocan una lesión y dejan huellas. Entonces el patólogo nos informa, hay signos de pielitis, pielonefritis bacteriana, porque en ese tejido que a veces se necrosa por la anaplasia, se detectan bacterias. Puede haber colecciones que son como secreción purulenta. Hay daño, ¿por qué? Porque hay daño tisular y hay hemorragias, zonas hemorrágicas. Y si hay glóbulos rojos y hay orina, pueden proliferar bacterias. Todo eso son descripciones que hace el patólogo muchas veces en los estudios cuando uno entrega una muestra. Entonces, aquí ustedes pueden ver estas imágenes de una gran masa en el lado derecho. Una gran masa en el lado derecho. Ocupa gran parte del abdomen. Tiene borrado el psoas. Ahí hay masas linfáticas. Entonces, nosotros siempre iniciamos con lo más sencillo, una ecografía. A veces nos mandan los clínicos con una ecografía, una interconsulta. Ahí nos dicen masa en el polo superior, bla, bla. Luego dice, a ver, muy bien, lo examinamos, tienes que hacerte una tomografía. Si los valores de los nitrogenados están dentro de los límites normales, nosotros le decimos hay que ser contrastado. Es decir, esto de los valores nitrogenados es que usted tiene que, en un centro hospitalario, en cualquier centro hospitalario, una evaluación elemental, se dosifica la urea, la creatinina, el ácido úrico. Entonces, si la urea o la creatinina están elevados, no podemos poner contraste porque el paciente está en una fase no podemos decir que ya es insuficiente renal, pero por alguna razón los nitrogenados no están en los rangos normales. Puede ser por la misma enfermedad que tiene. Entonces no usamos contraste. Tenemos que hacer tomografías simples y nos valemos del Doppler para poder ver el asunto de la vascularización. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, yo he dicho que le pongo imágenes groseras, grandotas, para que ustedes vean cómo ahí se puede comparar el riñón derecho y una masa en el riñón izquierdo. Ahora, conforme va desarrollando este tumor, nosotros hemos comprobado que tiende, si llega a la vía, significa que llega a los cálices, tiende el tumor a crecer hacia el sistema venoso. Hemos dicho que hay una angiogénesis y el tumor necesita mucha sangre para vivir, mucha sangre, nutrirse. Y como es una anaplasia, hay una por eso es que este urólogo oncólogo comparaba a alguien, al monstruo, con el tumor renal. Entonces va acumulando tejido, dañando, hasta que el paciente es diagnosticado. Aquí tenemos otros cortes, siempre tienden a irse a la vena cava, de la vena renal entra a la cava, y también al salir ya viene la respuesta linfática. Hay las adenopatías. Ahora, muchas veces vienen pacientes con tumores metastásicos. Tumores metastásicos. Es que se va por el sistema venoso
sale a los ganglios y los ganglios empiezan poco a poco. Por medio de los ganglios son las invasiones hacia otros órganos a distancia. Y cuando el paciente llega a un estadio con metástasis, es dura la situación. Y si ha invadido al sistema venoso, es de prioridad su intervención. Pero eso sí, usted sabe que tiene que advertir al paciente la situación, el estado del paciente. Usted siempre tiene que ser franco y no puede ofrecer falsas esperanzas, lo tiene que ser centrado y decir, el señor tiene un tumor invasivo de cáncer de riñón, lo primero que tenemos que hacer entonces es sacar el órgano, sacar el riñón para que nos haga un estadiaje adecuado. Si hay invasión vascular, hay que tratar de sacar el trombo de los grandes vasos para evitar su diseminación y su muerte, porque va a haber una embolización tumoral. Va a salirse, se va a formar, va a salir de la vena y migra y el paciente en unas horas se puede morir. Por eso es cuando el estadio es muy avanzado, hay que planificar la cirugía de rescate del paciente metastásico por cáncer de riñón. Aquí en nuestro hospital nos han llegado tumores que lo hemos tenido que catalogar como inoperables. Significa que no lo podemos operar, los mandamos a un centro oncológico y también allá le dicen, vamos a tratar de darle tratamiento con los antiangiogénicos. Lo que sucede es que esos tratamientos son muy onerosos, no son libres, no sé exactamente si las instituciones de seguro cubran estos medicamentos, pero lo que sí es que no es accesible a la comunidad general. Entonces, nosotros dependiendo el estadio del paciente, es decir, cuando llega el paciente, le hacemos una tomografía, tiene un tumorcito pequeño, nosotros decimos, hay que hacerte, bueno, si es sumamente pequeño, se puede hacer una tumorectomía. El término ectomía es extracción. Por ejemplo, colecistectomía. Ectomía es extracción. Apendicectomía, extracción. Ectomía, todo es sacar, ¿verdad? Adenomectomía. Entonces se hace nefrectomía, ectomía. Entonces le podemos decir si es pequeño, menos de 3 centímetros, si está en el borde externo del riñón, le decimos que vamos a hacer una tumorectomía. Y ustedes saben muy bien que aquí no hemos practicado mucho porque no nos llegan en estadios iniciales. No llegan en estadios iniciales para decir, vamos a hacer una tumorectomía. Entonces sacamos el tumorcito de 3 centímetros. El año pasado hicimos a un colega una tumorectomía de 4 centímetros. ¿Y eso por qué le detectamos al colega? Porque el colega en mención nació con un riñón pequeño. Entonces, el colega, estoy haciendo ejemplo de los pacientes que llegan. El colega, como tiene un riñón pequeño, hizo una litiasis en el riñón derecho, el izquierdo hipoplasia. Entonces, él, desde que tuvo el cálculo y se expulsó el cálculo, cogió como rutina todos los años hacerse un eco de su riñón. Y así ha pasado como 20 años haciéndose el eco. Todos los eneros se hace un eco para ver cómo están sus órganos, porque él ya va a los 70 años. Entonces, en la pandemia se hizo un eco y nosotros le vimos el tumor. Ah, no, falso.
En la pandemia le habían comentado al ecografista que parecía que había algo en el riñón derecho. Entonces el paciente dijo, si yo no siento nada, yo estoy bien, y la pandemia. Entonces se escondió en el sentido de que ya no se hizo ver todo. Cuando ya pasó un poco, se enfrió la situación, mostró el eco. Y cuando mostró el eco, dijo, ah, un nuevo eco. Ya estaba un poquito más grande porque fue a los 5 meses. Hagámosle una tomografía. No quería y que sí. Bueno, se hizo la tomografía. Y ahí estaba el nódulo ya de 3 centímetros. Exteriores, sí, hacia externamente, a la periferia. Dijimos, debes operarte. No, que yo no me quiero operar, que capaz es del crecimiento lento, que tengo miedo y todos esos detalles. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es sugerir y cada ser humano decide sobre su cuerpo. Pasó el tiempo, ya antes de fin de año volvió y dijimos, hazte un eco. Entonces, pero nosotros no presionamos, doctor, eso ya es cuestión de cada día, y peor si es un médico. Hágase un eco y que se lo midan bien y todo. Después donde el eco, y sorpresa, ya estaba 4 centímetros por casi 2,5. Entonces se asustó y dijo, me ha crecido. Tú decides si te quieres sacar. No, es que tengo un solo riñón, no quiero tener insuficiencia renal. Bueno, son posibilidades porque así ha pasado, ¿no? Más aún cuando se trata de riñón único, viable. Yo digo, no, extraigamos solamente, vamos a tener el tumor. Así lo hemos hecho. Extrajimos solo el tumor y siempre recuerden, los que vayan a hacer cirugía o si no, para información y cultura de ustedes, porque así va a suceder. A ver, cuando uno entrega, sale el órgano, el fragmento, uno le dice al patólogo, por favor, mírame los bordes libres del tumor. Los bordes libres significa que tiene que estar alrededor del órgano, del segmento del órgano que hemos sacado, no debe haber tumor. Entonces el patólogo ya sabe y cuando el reporta dice bordes quirúrgicos libres de tumor. Significa que hemos extraído todo el tumor. Porque si dice bordes quirúrgicos comprometidos, significa que se quedó tumor. Puede que algunos no hagan cirugía, pero les puedo asegurar que a alguna persona, un miembro de su familia, su amigo, le va a llevar la patología. Eso es importante. El paciente debe siempre rescatar el informe, debe guardarlo, no lo puede mojar. El familiar debe tener el informe de la patología. Ustedes no tienen idea cómo los pacientes minimizan ese informe cuando uno les advierte y está dale, diciéndole, explicándole al hijo, a la mujer, a la amiga, lo que sea. Hay que controlarlo para ver cómo evoluciona. Entonces, ese informe puede que usted le lea y dice bordes quirúrgicos comprometidos o infiltrados. Entonces significa que se quedó el tumor, un pedazo de tumor en ese filo del órgano y hay que ver si crece o no, o si inhibe. Entonces tiene que estar un chequeo, un control. Entonces, uno, dependiendo del tamaño del tumor, es el tratamiento. Por eso uno trata de hacer un estadiaje antes de aplicar el tratamiento. Este es un esquema de los ganglios por donde migran, ¿no? Siempre, ahora, nosotros aquí en nuestra escuela, frente a lo que es oncológico, nosotros no damos altas. Yo creo que les he dicho, si no les diré ya ahora. Se opera un paciente con un tumor, depende del estadio, él tiene la obligación de ir a oncología, sea de una institución donde del ministerio, del IE o de ir a Solca, para que lo controlen y vea cómo va evolucionando. ¿Por qué? Porque el cáncer se lo debe controlar. Nosotros hemos aprendido con decenas de años acá que no damos alta, porque en el caso del riñón muchas veces se va el paciente, la clasificación que seguimos acá y patología y en el mundo entero se usa esta buena clasificación, se llama de Fuhrman. Fuhrman es un patólogo que hizo una buena descripción y se la aplica en el mundo entero.
Entonces, según el esquema de Fuhrman, mientras más grados es grado 1, 2, 3, 4. Entonces, según lo que dice el patólogo, Fuhrman 2, vaya a su casa tranquilo, lo ve solo, para lo que vea el oncólogo, y nos mandan a observación. Nosotros nos damos las actas. Y decimos, al principio cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, así 5, 8, hasta 10 años. Porque no sabemos qué pueda surgir. ¿Y por qué? Porque yo lo hemos vivido. Paciente a los 5 años nunca más vivo, vino con metástasis ósea de un fémur que se fracturó, otro tiene una masa ganglionar retroperitoneal, y como está todo escrito, señora, pues usted no vino más. No es que yo me he sentido bien, pero nosotros le dijimos, bueno, entonces nosotros no podemos hacer nada, no vamos a hacer la linfadenectomía, vaya Solca, vaya si es afiliada, vaya líder, etc. Nosotros ya habíamos advertido que no podemos dar el alta así, tan sencillo. No, el paciente puede llevar su vida normal, su buena calidad de vida, pero no pierde nada haciéndose un control. El control no necesariamente tiene que hacerlo con nosotros. Él puede hacerse el control con quien se sienta, hay una buena empatía, se acople bien con un médico, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar bajo observación durante unos 8 años, 10 años. Lo propio hacemos nosotros con un cáncer de testículo, mínimo 5 años, con un cáncer de vejiga, peor todavía, dependiendo del estadio, con un cáncer renal 8 o 10 años, un cáncer de renal, si lo encontramos con estadio inicial, nosotros le hacemos una observación durante 15 años a un paciente que le hemos hecho una cirugía radical de próstata que salió en estadio 1 o 1B, y ha habido en el mundo, se lo sigue. Esto que estoy mencionando no es antojo de nadie, está establecido en el mundo entero, donde se trata de hacer una parte médica y académica que sea positiva para los pacientes, porque lo que uno consigue es el beneficio y que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y sobre esto de los ganglios, yo sé que en anatomía no hubo chance para estudiar el sistema linfático. Los que hagan oncología, los que hagan hematología, tendrán que saber muy bien todo este mapa del sistema linfático, que es un capítulo olvidado de la anatomía, pero los que vayan a hacer cirugía, por ejemplo, los que van a hacer cirugía oncológica, los que hagan cirugía ginecológica y extraigan tumores, tendrán que hacer linfadenectomías. Entonces tienes que conocer la anatomía y la presencia de ese sistema que diríamos, muy llevado a menos, porque no, los ganglios, y los ganglios es por donde migran las células tumorales, y los ganglios muchas veces es la primera manifestación de la presencia de algo negativo, no necesariamente oncológica, ¿no? Pero sí un proceso infeccioso, por ejemplo. Bueno, esto debería borrarlo ya. En la actualidad, casi aquí en nuestra escuela y los que hacemos urología aquí, casi el 99% no hacemos biopsia de un tumor, porque con las imágenes se nota, se comprueba que existe un cáncer renal, ¿no? Salvo cuando haya una duda de un tumor que no es muy preciso, las imágenes y toda la evolución del proceso de la enfermedad, no, nosotros no hacemos biopsia. No hacemos biopsia. Hay unas escuelas que hacen una biopsia. Ahora usted si tiene una clínica y usted maneja a los pacientes, bueno, con tal de que la haga bien, evitando la diseminación, y si ya sabe, ya tiene usted la duda de que es un cáncer y se confirma, entonces lo más pronto sería que después de la biopsia planifique rápido la cirugía para evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces, cuando los tumores son pequeños, muchas veces nosotros ahora hay una tendencia que usted va a escuchar, porque el mundo se mueve a veces, también se mueve con la tendencia, no solamente en la moda o en la música o en el baile, ¿no? También en las aplicaciones, en los esquemas terapéuticos también influye la tendencia. Entonces, hay una tendencia a la cirugía ahorradora de nefronas.
Es decir, tratan de que no sacar el riñón, pero eso usted tiene que aprender a discernir, usted tiene que aprender en el transcurso de su trabajo si conviene dejar el riñón o sacárselo, o si conviene dejarle un segmento renal y sacarle la mitad. Eso es ya la decisión, dependiendo de cada caso, dependiendo de la edad del paciente, de lo que tiene el paciente. Hay una serie de parámetros que tiene que revisar antes de tomar la decisión de que sea una cirugía ahorradora de nefronas. ¿Por qué? Porque sabemos, pues, que como es lógico, que los dos riñones, si tenemos los dos riñones funcionando, tenemos una muy buena calidad de vida natural. Los dos riñones han trabajado y nos mantienen bien con la depuración. El momento que nosotros retiramos uno, el que queda va a suplir la función. Y si algún paciente no era hipertenso, de muchos de esos pacientes, al cabo de 5 o 6 años o menos, serán hipertensos. ¿Por qué? Porque el riñón va a trabajar un poco más o mucho más porque su gemelo, su hermano vecino, ya no está. Entonces, tiene que trabajar para la depuración. Va a haber problemas, ¿no? Bueno, no es que se va a morir, pero ya tendrá que controlar su presión con medicamentos para evitar trastornos, accidentes que causan una hipertensión descontrolada. Entonces, esa es una de por eso, una de las razones que se debe mantener los dos riñones, ¿no? Entonces, esta cirugía ahorradora de nefrona, hay casos como en esta diapositiva que vemos que hay dos riñones malos. El derecho con dilataciones y el izquierdo es el que tiene en la periferia un tumor que hemos puesto una pequeña flechita. Entonces, en este caso hay que tratar de sacarle el tumor y una observación muy cercana, un control muy serio, porque se va a quedar prácticamente con ese riñón, porque el del lado contrario es de mala calidad. Ahora, esto es posible porque el tumor puede ser extraído y dejar el resto de parenque, pero si un paciente tiene un tumor más grande, ahí no hay cómo aplicar la cirugía ahorradora de nefronas. Entonces, se puede hacer pues una nefrectomía parcial cuando el tumor pues tiene 4 o 5 centímetros, le hacemos una nefrectomía parcial y el paciente queda con su riñón. Pero siempre, doctores, los que vayan a hacer cirugía o los que reciban estos pacientes, o su primo, su cuñado, le hicieron esto. Si el médico que lo operó no le dice que regrese a controlarse, usted sí diga que debe controlarse, porque no sabemos si en ese segmento del informe patológico dice hay bordes comprometidos, esto significa que en algún momento va a surgir en el sitio donde estuvo un tumor otro tumorcito y ya va a alterar otra vez la vida de ese paciente. Entonces, eso es importante. La nefrectomía radical es cuando, por ejemplo, que como en este dibujo, está todo el tumor comprometido, hay que entonces no es posible, tienes que sacar todo el riñón. Ahora usted va a escuchar, si le interesa, sobre esto de la cirugía conservadora. A veces hemos tenido congresos donde presentan que han sacado el tumor muy grande y le han dejado una parte, pero después ya preguntamos, ¿cómo fue? No, después de 6 meses tuvimos que sacar el riñón, porque con el congreso han presentado una maravilla, ¿no? Y después uno averigua, no, si ya salió el riñón, pues sí se metió en lo que quedó. Entonces, siempre los trabajos deben ser basados en la verdad, ¿no? En la verdad. Ahora, también
dependiendo del tamaño. Esto es solamente para una información, ¿no? En otras partes del mundo se, se puede tratar de hacer una cirugía laparoscópica cuando un tumor es pequeño, pero hay que desarrollar una experticia para poder hacer una nefrectomía parcial de un órgano. Y también existe, por ejemplo, la criocirugía, pues, pero se necesita una serie de aparatajes, de máquinas, pues que no siempre están al alcance del bolsillo de nuestro país, de nuestras instituciones, ¿no? Pero usted tiene que tener una idea de que existe eso, de que le congelan el tumorcito localizado externamente y bueno, se cura y ahí lo controla y santo remedio, pero seguramente la aplicación de esta terapia será 60.000, 80.000 dólares o más que pues que no dispone, no, seguramente alguna persona pues sobre 100.000 pacientes unito porque no todos pueden ir a un hospital y hacer la crioablación como, como venir a una clínica y sacarle un pedazo del riñón porque tiene un tumor limitado, no pequeño. Sí, pero por cultura, por lo que se hace, usted tiene que tener una idea de que todas esas opciones terapéuticas se tratan de aplicar cuando llega un paciente con cáncer de riñón. Lo que pasa que muchas veces, doctores, acá no tenemos, los pacientes nunca llegan, la mayoría no llegan en estadio inicial, son contados, doctores, muy contados, porque como hemos dicho, que no hay síntomas así manifiestos graves, el tumor crece silenciosamente, porque nosotros no tenemos la, la, la medicina preventiva en la cabeza, entonces estamos sanos, son muy activos, toda la comunidad aquí, entonces nadie piensa que, nadie se imagina que puede tener un riñón, entonces por eso siempre discutimos acá que debería establecerse toda persona adulta mayor después de los 50, hágase una ecografía de abdomen superior e inferior una vez al año, cada 2 veces al año o cada 2 años, pero para ver cómo la comunidad dice, pues si yo estoy bien, yo estoy sano, sí, pero pensar que hay un porcentaje de seres humanos que puede surgir algún tumor, no solamente, no necesariamente en el riñón. Por ejemplo, ustedes que tienen que haber visto gastro algo, pero en las guías médicas, todo hombre o mujer después de los 50, otros dicen después de los 60, debe hacerse una VEDA, una videoendoscopía alta, y tiene que hacerse una colonoscopía así esté asintomático. ¿Para qué? Para detectar a tiempo un cáncer de colon, para detectar a tiempo un cáncer gástrico. Doctor, Dígame. disculpe que lo interrumpa, es que me queda una duda, una preguntita. ¿Por qué se suele hacer la adrenalectomía cuando la glándula suprarrenal está sana en el cáncer del No, riñón? lo que pasa es que eso que leyó. No, muchas veces tenemos que sacar porque la masa abarca la grasa, todo se adhiere se hace una masa total. ¿Sí me explico? Se incluye. Es difícil que usted quiera ser a veces es posible, pero es muy difícil a veces tratar de respetarla porque el tumor ha crecido, la masa está, dónde está la suprarrenal? Sobre el polo superior y derecho e izquierdo. Y ya está sobre la grasa. Y muchas veces hay nutrición de las arterias que llegan al riñón, por ahí sale un vaso que va hacia la parte inferior de la suprarrenal. Es que no hay una diferencia, son grandes masas donde no se puede ni siquiera detectar.
detectar específicamente, aquí está la suprarrenal, ya es una sola compuesta. Entonces está incluida muchas veces toda esa grasa, porque la grasa, hablando de esas imágenes masas grandes, ahí está todo incluido. No puede ser uno tan selectivo y se va a la suprarrenal. Cuando los tumores son más pequeños, las respetamos, porque se puede diferenciar en la disección del tumor. Pues. Ahí las respetamos y se queda ahí. Pero cuando es una gran masa, estamos hablando de tumores grandes, ahí se va con todo, se va. Y ahí el patólogo es el suprarrenal, a veces está comprometido porque toda la envoltura también el tejido graso, pues, ¿no? Que rodea la suprarrenal. Entonces, acuérdense que la suprarrenal es una glándula pequeñita, chiquita, pero es un laboratorio increíble que es indispensable para la vida. Pero tenemos la otra, y como hay muchas cosas que ya, ya hay mucho trabajo de las glándulas suprarrenal que ya está establecido en el adulto, entonces basta con la producción del lado que queda para seguir, como se dice, esta parte química funcionando bien, ¿no? Entonces a veces se sacrifica la suprarrenal en grandes masas. Cuando es posible en la disección, es posible respetarla, se la respeta. Eso es, doctor. Ay, ya listo, gracias, doctor. Ok. Pero aquí dice admitir todo, pero los doctores vienen cuando ya mismo nos vamos a retirar. Bueno, es importante entonces lo ideal sería, doctor, es que recordar que hay tumor renal, recordar que puede aparecer, y no quiere decir que todos vamos a tener tumor, pero si el paciente consulta, por ejemplo, con una hematuria asintomática, está por demás decirle que usted tiene que buscar la causa. Yo siempre que expongo, lo compruebo. Paciente hematuria asintomática o sintomática debe ser evaluado. Yo dentro de unos minutos concluimos la clase porque tengo un paciente esperando. Lo está esperando. ¿Por qué? El paciente viene derivado por hematuria. Le hemos pedido nosotros en noviembre una tomografía. La trajo en noviembre particularmente. Y el paciente, sorpresa, ¿qué cree? Tiene tumor renal bilateral. El izquierdo ha invadido todo el riñón izquierdo y el derecho el polo inferior. Y él tuvo hematuria la primera vez ya 9 meses. Y de noviembre acá, perdón, la tomografía es de 6 meses atrás. Y yo lo vi. Tomó una tomografía particular. Se perdió. Ahora en noviembre le pedí una tomografía. Y recién la vamos a evaluar. Ya la vi. Y el señor tiene más grande el tumor izquierdo, más grande el tumor derecho. Y yo le voy a decir que ¿qué vamos a hacer? Pueden imaginarse, doctores, me están escuchando. Tiene 2 tumores. El riñón izquierdo va a salir porque es demasiado grande y no hay parénquima. Y se va a quedar para hacerle la segunda operación. Vamos a tratar de hacerle parcial el derecho para que se quede una cuarta parte de función renal que tenemos. Digamos que es un pastel. El uno se va y la mitad del que queda, ese va a tener. Vamos a tratar de ver si le podemos rescatar ese derecho para que no pase a máquina. Lógicamente va a pasar a máquina después. Pero el señor tiene el problema, la primera hematuria la tuvo al inicio del año que pasó. Y sí, recién en el año 20 presentó una hematuria. Pero como siempre los pacientes dicen, doctor, pero a mí no me duele nada, no me dolía nada. Ahora cuando vino para hace 6 meses, ahí sí tuvo un dolor en el lado izquierdo. Entonces había ido, me dijo que capaz un cálculo y que había botado el cálculo. Pero la persona, el médico, creyó que capaz un cálculo
¿por qué no le pidió una imagen? ¿Por qué no le pidió un examen, una ecografía, una placa simple? Si piensa que es cólico renal. Ahora, cólico renal casi a los 70 es raro que se presente. Ahora se presenta cólico renal, especialmente en mujeres añosas, porque les meten en el cerebro que toman calcio con vitamina D para la osteoporosis. Entonces se toman, no es la cantidad, sino la calidad. Sale en la prensa, en las redes sociales, calcio 2000 unidades, no sé qué. Si el riñón alcanza a metabolizar las 600 unidades, se le mete 2000, no alcanza, entonces se puede formar. Ahora tenemos mujeres añosas que hacen cálculos. Entonces, si un hombre tiene un dolor lumbar a los 70 años, yo no pienso en litiasis, yo pienso en lo malo, que ya le está, si está con dolor, entonces el paciente hace 6 meses tuvo un dolor, orinó sangre, pídale un eco, o si no una radiografía simple, porque si hay una masa en la radiografía simple se ve, sabiendo interpretar con una radiografía que vale $20, $25, ahí está la sospecha. Pero si solamente se le prescribe paracetamol, ser tal compuesto, tome agua, tome chancapiedra, no, usted puede prescribir todo eso que en forma tradicional se sugiere. Hágalo, si el paciente quiere, tome todas las aguas, todas las infusiones, pero busque la causa, aclare el diagnóstico. En nuestra comunidad no hacemos eso, no investigamos, no vamos a la parte de aclarar un diagnóstico, que sea preciso. Entonces ese paciente lo vamos a ver ahora porque hay que ver ahora cuándo se lo puede operar, por qué se puede operar, porque nos han informado de que capaz se suspenden las operaciones electivas en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque hay personal médico, no, paramédico que se ha infectado. Entonces no hay, están con permiso auxiliar de quirófano, secretaria en este hospital que se llama Libertad. Ahora, este es un comentario aparte. En algunos centros, aquí también alguna vez hicimos esto. Cuando hay grandes masas, para evitar que la masa tumoral migre, si el trombo tumoral salga de la vena renal hasta la cava, la invade, a veces tratamos de colocar, capaz, no, ustedes no han visto angiología, pero ahora usted frente a una trombosis se le coloca, llamamos como un paraguas ya. Esto se hace por hemodinamia, sí, se hace, eso ya es hemodinamia, es decir, son vasculares que entran por los grandes vasos con fluoroscopía y colocan en la cava como un paraguas, es prácticamente como un paragüita, o a ver, que tiene huequitos, como un sedazo. Bueno, ustedes, nadie sabe lo que es sedazo porque eso es de la cocina, ustedes no saben nada de la cocina, la mamá pregúntele qué es un sedazo. Entonces el paraguas es como un sedacito para que pase la sangre de la cava, vaya a la aurícula, pero que no se vaya el tumor. Y a veces podemos hacer una embolización, se le coloca o se le bloquea la arteria con unos, yo le digo que son como unos taquitos. Es de un material que no se reabsorbe, que se quede en la vena para que no migre, para otras veces se bloquea la arteria para que se infarte el riñón. Y a veces, si el tumor no es muy grande, se lo emboliza y se saca el tumor después, a las 48 horas. Porque a veces el temor durante una cirugía de una gran masa, doctores, es la parte vascular. Ese riñón está lleno de sangre y ocupa espacio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para sacar un riñón? Ir a ligar el pedículo, la arteria y la vena. Y si hay una angiogénesis, usted no tiene idea, nosotros los vasculares y nosotros decimos,
la vasculación parece una medusa. Medusa es de la literatura griega, era una diosa que tenía unas culebras en la cabeza, ¿no? Bueno, ya ustedes no ven la literatura griega, pero dice porque es un complejo de vasos por la angiogénesis, porque a veces hacemos arteriografías. Entonces, hay igual sorpresa cómo la vascularización nutre esa gran masa. Esa es la angiogénesis. Y alguna vez puede que usted escuche una embolización. Sí, se hace una embolización prequirúrgica para tratar de poder extraer la masa para impedir que se migre un tumor y cause pues entonces muerte porque va a bloquear la aurícula la derecha. Esos son unos esquemas. Ahora en nuestra comunidad también también se aplica esto. Lo que sucede es que el tratamiento antiangiogénico, doctores, cada sesión he escuchado que vale 5, 6 mil dólares. Entonces, doctores, eso no es accesible a la comunidad normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se trata de que la sustancia vaya a reducir la formación de los vasos. Es decir, como que controle a los vasos pequeñitos. Se reduce de esa manera, al no llegar la nutrición a la masa, se pueda después sacar el órgano. Otras veces, después de sacar el órgano, se da la angiogénesis, se da el tratamiento antiangiogénico para que las células tumorales que estén en circulación se inhiban. Esto es un poco diríamos, complejo para que ustedes, yo les menciono para que tengan una idea como cultura. Se está haciendo una serie de trabajos al respecto, hay una serie de investigaciones, se aplica, pero no crean que tampoco es la panacea que con esto se cura. No hay cura, no hay cura para eso. Entonces es necesario, lo ideal sería que tengamos conciencia de que se puede presentar un tumor renal, que cuando hay alguna manifestación, pues en este caso como una hematuria asintomática, como entre a un cuadro de fiebre de origen desconocido, pensar que existe la posibilidad de que se trate de un tumor. O si no, ¿por qué no al adulto mayor decirle, hágase un eco de control? Y no por eso vamos a alterar nuestra vida, sino que un eco le hace, si no hay nada, listo, después de 2 años te haces otro. Y vivimos aplicando un poco de prevención para que en caso de que surja algo, lo detectamos a tiempo y estamos hablando de curación y de una buena calidad de vida, porque así es posible eso, ¿no? En algunas partes del mundo, cuando tienen seguros privados, le dicen, bueno, por ejemplo, en urología, usted tiene que hacerse una ecografía abdomen superior, ecografía de vejiga próstata, se tiene que hacer los marcadores tumorales en la próstata para renovarle el seguro. Eso se hace. Los alemanes, los franceses. Entonces yo decía, ya, no hay nada, listo, se renueva el seguro. Es que también está de por medio, aparte de vivir tranquilo, sin enfermedades, también está de por medio la inversión económica que tiene que hacer los seguros frente a un caso oncológico o una enfermedad catastrófica. El seguro prefiere que todos sus afiliados estén bien a no gastar miles de euros de dólares en tratamientos oncológicos, doctores. Así que también está de por medio esa inversión, que poniendo la balanza es una situación que se debe aplicar. Control, detectar a tiempo, buena calidad de vida, menos gasto y todos estamos contentos. Pero si nosotros nos descuidamos, llegan pacientes con grandes masas tumorales o pacientes con metástasis, vamos a tener mala calidad de vida, mayor inversión y todo su entorno se le va a complicar la vida al paciente que está afectado. Por ahora es todo lo que tengo que comentarles. Trataré en la próxima clase de mostrarles la foto del paciente
que tiene los dos tumores para que tengan una idea de esto puede aparecer en un paciente afectado por un cáncer de riñón sincrónico, si está derecho o izquierdo. Ok, doctores. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, doctor. Y hasta luego. Cuídense. Pase No bien. salgan, no salgan a pasear mucho, no estén reunidos por el COVID, por favor. Gracias, doctor. Ok, Gracias, doctor. pasen bien.